red de lavado de dinero que heredó Nicolás Maduro de Hugo Chávez. Hugo Chávez heredó a Nicolás Maduro una red criminal global de lavado de dinero que comenzó a ensamblar en 1999 y que, con nexos de Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Nicaragua y El Salvador a Rusia, Suiza, Hong Kong y paraísos financieros mundiales, movilizó un mínimo de $10.000 millones ganados con narcotráfico y minería ilegal y con las operaciones de una empresa estatal que fue nervio y motor de la economía venezolana antes de sufrir una debacle productiva. La conclusión es parte de un voluminoso informe elaborado por la Universidad Nacional de Defensa, adscrita al Departamento de Defensa de EU, en asociación con los investigadores estadounidenses Douglas Farah y Caitlin Yates, de Ivy Consultants, de Washington, tras 5 años de indagación en 11 países. Una copia en español del documento, difundido inicialmente solo en inglés en abril de 2019, está en poder de El Universal. Farah aclaró a El Gran Diario de México que el informe no representa la posición oficial ni del Pentágono ni del gobierno de EU. Titulado La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana, el estudio penetró en los detalles de los multimillonarios negocios conducidos desde Petróleos de Venezuela. A partir de que Chávez asumió el poder en su país en febrero de 1999 y desplegó una cadena de negocios para el blanqueo de capitales. La investigación descubrió un entramado de ventas falsificadas de petróleo, compras sistemáticas de activos, minería ilegal, proyectos falsos de infraestructura como una refinería en Nicaragua y transferencias interbancarias. Entre las compañías presuntamente involucradas están las subsidiarias o sucursales petroleras de PDVSA en El Salvador Petróleo Salva y en Nicaragua, Albanisa como parte del conglomerado empresarial para América Latina y el Caribe creado en torno a la petrolera venezolana, como accionista mayoritaria, reportó. La firma salvadoreña y sus empresas vinculadas prestaron a 8 compañías panameñas bajo su control al menos $1.100 millones entre 2007 y 2017. Esas compañías en su momento movieron el dinero a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable, reveló. Ninguno de los partidos oficialistas izquierdistas aludidos, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, o los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia y Surinam, reaccionaron a las revelaciones. Populismo y petróleo. Al describir el escenario político de América Latina y el Caribe en la primera década del siglo XXI, el estudio explicó que con los precios del petróleo altos y una gran desilusión con la élite histórica de la región, Chávez alcanzó el momento para lanzar su movimiento populista en la región. Para ello, entre 2005 y 2010, Chávez logró exitosamente apoyar en financiar las campañas presidenciales de los candidatos con mentalidad radical, populista y autoritaria, detalló. Los líderes o candidatos ganadores fueron el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, el hondureño Manuel Zelaya, el nicaragüense Daniel Ortega, el salvadoreño Mauricio Funes y el surinamés Desi Bouterse. Chávez también mantuvo fuertes relaciones con el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y con el gobierno populista radical de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, recordó. El proyecto bolivariano de Chávez fue, desde su inicio, un esfuerzo para crear un nuevo modelo económico y político para América Latina, mientras simultáneamente se comprometía en una lucha política y económica contra la influencia de EU, subrayó. En una de sus conclusiones, el informe asentó en un intento de aislar a EU y promover su proyecto político del socialismo para el siglo XXI, Chávez sistemáticamente consolidó el poder del brazo ejecutivo. En su momento transformó PDVSA a la Empresa Nacional de Petróleos de Venezuela en una empresa regional y multimillonaria, que operaba en conjunto con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales. Mientras Chávez dirigía el proyecto, fue apoyado por el liderazgo político de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. Durante los últimos 20 años, esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada, por lo que Maduro dio una calurosa bienvenida a la herencia de este régimen criminal en 2013, cuando murió su predecesor, aseguró. Luego de 20 años de iniciado el proyecto político socialista venezolano, esa red extiende a un nivel global, desde El Salvador hasta EU, desde Rusia hasta Hong Kong y a lo largo de varios paraísos fiscales financieros, agregó, al advertir.
La empresa criminal conjunta bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo. Entre otros elementos cruciales, la investigación exhibió los siguientes hallazgos. La empresa criminal conjunta bolivariana, consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos, se apropió de billones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región. La cartera criminal usada por los estados criminales y actores no estatales ha continuado diversificándose, como cuando los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se estancó. Tales condiciones, prosiguió, forzaron a Maduro al asumir en 2013 a dedicarse cada vez más a actividades más diversas como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro, pero incluso con la declinación de PDVSA, el régimen continúa funcionando como una operación delictiva. La empresa criminal conjunta bolivariana debería ser entendida como una red de redes en vez de actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. Los investigadores identificaron 181 individuos y 176 compañías que operan en al menos 26 países. La suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactitud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió 28 billones de dólares de PDVSA. Nosotros hemos localizado por lo menos 10 billones de dólares en fondos vinculados a Venezuela que se mueven entre 2007 y 2018, puntualizaron. La profunda crisis política e institucional de Venezuela, con un colapso social y económico y un éxodo de venezolanos al exterior, son el resultado de este régimen criminal. Esta crisis cada vez más visible impone costos enormes en los vecinos regionales. Mientras, el lavado ilícito de fondos socava el Estado de Derecho y la democracia, destruye las economías legales, fortalece los regímenes autocráticos corruptos y crea espacios donde prosperan las redes criminales transnacionales organizadas, indicó. Mientras las dinámicas de las actividades criminales en Venezuela continúan sin cambios, Maduro siente cada vez más la presión internacional e interna para un cambio en el régimen. Con este panorama, el informe alertó. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, esta alianza sobrevivirá y se transformará en una operación más dispersa y sofisticada. Venezuela vive la peor crisis económica para un país sin guerra. El colapso de Zimbabue con Robert Mugabe, la caída de la Unión Soviética, la desastrosa crisis de Cuba en la década de los 90, el desplome de la economía de Venezuela ha superado todos esos desastres. Venezuela experimenta el mayor colapso económico sucedido en un país sin guerra en al menos 45 años, según los economistas. Cuesta pensar en una tragedia humana de esta magnitud que no sea producto de una guerra civil. Comentó Kenneth Rogoff, profesor de economía de la Universidad de Harvard, que fue el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, FMI. Este puede ser el ejemplo más sobresaliente de políticas desastrosas en décadas. Para encontrar niveles similares de devastación económica, los economistas del FMI mencionan a países devastados por la guerra, como Libia a principios de esta década o Líbano en los 70. No obstante, Venezuela, que fue el país más rico de América Latina, no vivió un conflicto armado. Según los economistas, el mal gobierno, la corrupción y las políticas erróneas del presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, desataron una inflación desenfrenada que clausuró empresas y destruyó al país. Además, en meses recientes, el gobierno de Donald Trump ha impuesto duras sanciones para tratar de paralizar todavía más a esta nación. Mientras la economía del país se desplomaba, grupos paramilitares tomaron el control de poblaciones enteras, los servicios públicos colapsaron y el poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos se redujo a un par de kilos de harina al mes. En los mercados, los carniceros se ven afectados por los apagones frecuentes, por lo que, al final de cada jornada, compiten para vender la carne en descomposición. Quienes antes trabajaban como obreros escarban entre pilas de basura en busca de sobras y plástico reciclable. Los minoristas hacen decenas de viajes al banco con la esperanza de depositar varios montones de billetes cuyo valor se desvanece debido a la hiperinflación. Aquí en Maracaibo, una ciudad de 2 millones de habitantes en la frontera con Colombia, casi todos los vendedores de carne en el mercado principal han dejado de vender cortes.
debido a que las vísceras y las sobras como la grasa y las pezuñas de vaca se han convertido en la única proteína animal que pueden costear muchos de sus clientes. En parte, la crisis actual se ha desencadenado por las sanciones estadounidenses que buscan obligar a Maduro a ceder el poder al líder de la oposición nacional Juan Guaidó. Las recientes medidas de Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela. La petrolera estatal venezolana han dificultado que el gobierno de Maduro pueda comercializar el petróleo, que es el principal producto de exportación del país. Aunadas a la prohibición estadounidense a comercializar bonos venezolanos, el gobierno de Trump ha dificultado la importación de productos, desde alimentos hasta medicinas. Maduro culpa a Estados Unidos y a la oposición venezolana por la hambruna generalizada y la falta de suministros médicos, pero los economistas independientes afirman que la recesión comenzó años antes de las sanciones que, si acaso, aceleraron el colapso. Tenemos una batalla cruenta contra las sanciones internacionales que le han hecho perder a Venezuela al menos $20.000 millones en 2018, aseguró Maduro en un discurso reciente. Nos persiguen las cuentas bancarias, las compras en el mundo de cualquier producto, es más que un bloqueo, es una persecución, agregó el mandatario. La escasez ha sumido a buena parte de la población en una crisis humanitaria que se profundiza, aunque un grupo importante de los mandos militares y funcionarios de alto nivel que siguen siendo leales a Maduro pueden tener acceso a los recursos que quedan para sobrevivir, o incluso se enriquecen de manera ilegal. Muchos venezolanos se han acostumbrado a que cada mes se registre una nueva caída histórica. Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo en el mundo, pero su producción, que alguna vez fue la más grande de América Latina, ha caído más rápido en el último año que la de Irak después de la invasión estadounidense en 2003, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Venezuela ha perdido a una décima parte de su población en los últimos 2 años, debido a que han huido e incluso atravesado montañas, desatando la crisis de refugiados más grande que se haya visto en la región. La hiperinflación de Venezuela, que se espera que alcance los 10 millones % este año, según el FMI, está en camino de convertirse en el más largo periodo de aumentos incontrolados de precios desde el que se vivió en el Congo en la década de 1990. En esencia, este es un colapso absoluto del consumo, mencionó Sergi Lanau, economista en jefe, adjunto del Instituto de Finanzas Internacionales, IIF, por su sigla en inglés, una asociación comercial financiera. El instituto calcula que, durante el gobierno de Maduro, la caída en el rendimiento económico de Venezuela ha experimentado el declive más pronunciado que haya tenido un país que no está en guerra desde 1975. Para fin de año, el Producto Interno Bruto venezolano habrá disminuido un 62% desde el comienzo de la recesión en 2013, que coincidió con la llegada al poder de Maduro, según las estimaciones del IIF. El gobierno de Venezuela no ha publicado sus estadísticas macroeconómicas oficiales desde 2014, lo que obliga a los economistas a depender de indicadores como las importaciones para calcular la actividad económica. En comparación, el declive económico promedio en las antiguas repúblicas soviéticas fue de alrededor del 30% durante el punto más álgido de la crisis a mediados de la década de los 90, según cálculos de la asociación. Por ahora, el gobierno está concentrando sus pocos recursos en la capital, Caracas. No obstante, la presencia del Estado es cada vez más débil en el interior del país y su ausencia es particularmente visible en Zulia, el estado más poblado de Venezuela. Su capital, Maracaibo, alguna vez fue el enclave petrolero de Venezuela. En marzo, un apagón sumió al estado en una semana de oscuridad y caos que dejó 500 negocios saqueados. La energía eléctrica ha sido esporádica desde entonces, lo que acrecienta la escasez de agua y gasolina y deja a las poblaciones sin sistemas bancarios ni cobertura de telefonía celular durante días enteros. El mercado Las Pulgas, que alguna vez fue un bullicioso laberinto de puestos donde los vendedores vendían alimentos y artículos para el hogar, se ha convertido en el rostro de la crisis. Juan Carlos Valles llega a su pequeño restaurante ubicado en un rincón del mercado a las 5 am y comienza a preparar caldo de res con huesos y cachapas en la oscuridad. Dice que desde marzo no ha tenido luz en el local. Sus ventas han caído un 80% desde el año pasado y cada día es una lucha contra los soldados que lo obligan a aceptar billetes de bajas denominaciones que casi carecen de valor. El dinero que gana, lo invierte de inmediato en huesos y harina de maíz, porque los precios aumentan a diario. Si descansas, pierdes, dijo Valles, quien ha tenido este restaurante desde 1998. El dinero ha perdido su valor.
Para cuando lo llevas al banco, ya perdiste una parte de lo que tenías. Según el IF, los ingresos reales en Venezuela han caído a niveles nunca vistos en el país desde 1979, lo que ha ocasionado que muchas personas sobrevivan de tareas como recoger leña, recolectar frutas y acarrear agua de los arroyos. El gobierno habla de soluciones en el mediano y largo plazo, pero el hambre sucede ahora, declaró Miguel González, director del Consejo Comunal del barrio Arco Iris en Maracaibo. González dijo que perdió su empleo en un hotel cuando fue saqueado en marzo. Las personas que irrumpieron en el local arrancaron hasta los marcos de las ventanas y el cableado eléctrico. Ahora la recoge ciruelas silvestres que vende por unos cuantos centavos en los parques de la ciudad. La mayoría de la dieta de su comunidad consiste en frutas silvestres, alimentos elaborados con harina de maíz frita o cocida y caldo de huesos de res, dijo. Lejos de la capital del estado, las cosas son todavía peores. La isla de Toas, que alguna vez fue un paraíso turístico de unos 12.000 habitantes que vivían en los caseríos de pescadores, ha quedado casi abandonada. Aquí no hay representantes del gobierno local, regional ni nacional, afirmó José Espina, conductor de un mototaxi. Estamos solos. La electricidad y el agua potable solo están disponibles unas horas al día. El barco que da servicio regular a la región continental se descompuso el mes pasado. Un barco prestado por la petrolera estatal remolca de vez en cuando a un ferry oxidado que lleva unos cuantos suministros de alimentos subsidiados, el precario sustento de los residentes más pobres de la isla. Según el alcalde, Héctor Nava, la hiperinflación ha reducido todo el presupuesto de la isla al equivalente a $400 al mes, unos 3 centavos de dólar por residente. El hospital no tiene medicamentos ni pacientes. La última persona en ser hospitalizada fue una mujer que murió luego de agonizar todo un día por la escasez de tratamiento para su enfermedad renal, según confirmaron los médicos de la institución. Las camas del hospital de Toas yacen vacías. Anailin Nava, de 2 años, se consume en una choza cercana debido a la desnutrición y una parálisis muscular tratable. Su madre, Maybeli Nava, dice que no tiene dinero para llevarla a Colombia en busca de tratamiento. Las 4 canteras que constituyen la única industria de la isla no han producido desde que el año pasado unos ladrones se llevaron todos los cables de energía que las conectaban a la red eléctrica. Los activistas locales de la oposición calculan que una tercera parte de los residentes se ha ido de la isla en los últimos 2 años. Esto era un paraíso, dijo Arturo Flores, coordinador de seguridad de la municipalidad local, quien vende una bebida de maíz fermentado a los pescadores locales para aumentar en algo su salario, equivalente a $4 mensuales. Ahora, todos están huyendo. En el otro lado del estado de Zulia, en el pueblo ganadero de Machiques, el colapso económico ha diezmado la industria de la carne y los lácteos que suministraba estos productos a todo el país. Los apagones eléctricos hicieron que cerrara el matadero, que alguna vez fue uno de los más grandes de América Latina. Grupos de hombres armados extorsionan a los ganaderos que todavía mantienen sus rebaños y les roban ganado. No se puede producir si no hay ley, manifestó Rómulo Romero, un ganadero de la localidad. Los comerciantes locales se han unido para ayudar en la reparación de las líneas eléctricas y mantener las torres de telecomunicaciones en funcionamiento. También colaboran con la alimentación de los trabajadores públicos y buscan diésel para los generadores eléctricos de respaldo. Prácticamente, hemos asumido las funciones del Estado, dijo Juan Carlos Berrota, un carnicero que lidera la Cámara de Comercio de Machiques. No podemos simplemente cerrar la puerta con candado y darnos por vencidos.